Hola, ¿qué tal? Acá estamos en el segundo programa de estas microcápsulas de perspectiva doméstica. Bueno, como ya saben, acá estamos con mi compañera María José. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues aquí estamos con un temazo que vamos a Temas, tratar. temas hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que bueno, así como en el programa anterior estuvimos hablando del tema del confinamiento, de esta limitación de estar dentro. También se tocaron el tema, ¿no? de esto, cómo abordar el tema límites, y estamos en el tema de convivencias, así que bueno, con mi compañera se nos ocurrió hoy tocar el tema del rol de madre, ¿sí? Recuerden que estamos a puntito del festejo, de celebrar el Día de la Madre este domingo, y entonces, bueno, nos pareció óptimo el tema para ver qué es esto del rol de madre, función madre, ¿no? ¿Cómo sería esto que nosotros hemos heredado de nuestras madres, de todos nuestros ancestros? ¿Y cuál sería la necesidad de nuestros hijos hoy? ¿Y cuál es nuestra función? ¿No? Entonces, bueno, es un tema muy candente. Recuerden que nosotros hacemos microcápsulas de programa de 30 minutos, eso es lo que intentamos, con lo cual vamos a dar parámetros muy concisos desde estas miradas, como ya saben, María José la aborda a través del coaching, y desde mi lugar, abordarlo desde la mirada de la decodificación biológica y de campos de realidad. Y bueno, y aquí estamos con el tema límites, rol, función. Bueno, como lo que yo les comentaba en el programa anterior, hablábamos de esto del límite, ¿qué me pasa a mí con mi límite? ¿No es cierto? Cuando yo iba a poner un límite, hacemos un poco de recapitulación del anterior porque nos va a venir muy bien para abordarlo hoy. Decíamos que cuando yo sentía un límite, en esto de que iba a poner un límite, sentía como una frontera, como que llegaba a un lugar, ¿sí? Y ese lugar me empezaba a generar como un desborde químico, un lugar de rechazo, ¿sí? Porque ese lugar de limitación me estaba mostrando una incapacidad, ¿sí? Como una habilidad no descubierta hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Como tenemos esta mente racional, que es muy resolutiva y lo quiere todo ya mismo, y digamos, no estamos acostumbrados a detenernos, ¿sí? En ese tiempo para ver si desde un lugar más allá de mi mente racional, o sea, desde un lugar más inconsciente, obtenemos una respuesta distinta. Digamos que la mente racional no, como ya lo quiere abordar y ya me trae la misma resolutiva. Bien, eso está muy bien, porque hasta ahora nos vino sirviendo, simplemente que es como que empezamos a sentir que siempre tenemos la misma capacidad de respuesta. Y esta capacidad de respuesta ya nos está generando hasta un conflicto, porque tú te empiezas a decir, es que siempre repito lo mismo, hasta como que te aburres de ti misma de siempre la misma respuesta. Bien. Entonces habíamos dicho de cómo utilizar esa mente racional rápida, ¿sí? Con esa resolutiva, y habíamos dicho de generar un espacio descriptivo, ¿sí? Darle ese rol a la mente racional de que describa cómo me voy sintiendo. Y también les había compartido un pequeño ejercicio para abrir el espacio del pecho, ¿sí? Y de la garganta, en esto de que a veces se nos cierra por no expresar o no decir. Entonces habíamos hecho estos movimientos para generar un espacio que los químicos, eso del desborde, empiecen a estar, digamos, cómodo en un estar aquí dentro. Y entonces decíamos que la mente racional empezaba a describir cómo me sentía, ¿sí? Y observáramos qué sucede, ¿sí? A lo largo de estos ejercicios, que es como una práctica, este, ver si venían otras respuestas, desde otro lugar de mí, ¿sí? Más inconsciente, más sabio también se puede decir, ¿sí? Porque todos internamente tenemos un lugar de muchísima sabiduría.
simplemente que tenemos que darle un tiempo y un espacio para que se exprese. Y a veces la mente racional opera como de tapón, ¿sí? Siempre como que se interpone. Bien. Y entonces, hablando de este rol y de esta función, ¿no? Madre, ¿qué nos pasa con nuestros hijos cuando nos toca como función, ¿sí? Como rol, poner límites? Y entonces, bueno, vamos viendo que cuando los niños son chiquitos, ¿sí? Más o menos de 0 a 6 años, hay una etapa donde si no ponemos límites, los niños pueden sufrir un accidente. Por ejemplo, el niño cuando empieza a andar, cuando empieza a gatear, nosotros es como que empezamos a preparar la casa, limitándola, haciéndole como un marcaje para que el niño no sufra accidentes y de esa manera pueda desenvolverse normalmente. Muy bien, hasta acá eso, genial, lo llevamos muy bien. Luego el niño empieza a pasar las edades, 3, 4 años, y ya empieza, digamos, ¿no? Tiene como otras ocurrencias, ¿no? Como que, por ejemplo, el momento de comer, quiere comer chuchería, quiere comer golosinas, caramelos, y entonces empieza a ponerle como límites, ¿no? O quiere ir a comprar un juguete, o quiere salir a la calle ya, y entonces uno empieza, ¿no? Como también a limitar, ¿no? A decir hasta aquí, o hasta aquí sí, hasta aquí no, horarios de comida, horarios tal. Y eso, bueno, como que lo vamos llevando y ahí vamos, ¿no? Como observándonos, ¿sí? Y después empieza el niño a crecer y empiezan otra serie de límites, ¿sí? Otra serie de límites cuando los niños ya empiezan a cuestionarnos ese límite que nosotros le vamos poniendo, ¿no es cierto? Y entonces, sobre todo en la parte de la preadolescencia, ¿sí? O la pubertad, 9, 10, por ahí, ellos ahí empiezan, ¿no? En la última fase, digamos, en esta vuelta de 0 a 10 años, es ahí donde ellos empiezan, ¿no? Como a desafiar nuestros límites. Y es ahí donde nosotros nos empezamos a sentir el tema de la culpa, ¿sí? Empezamos a sentir como que tal vez no lo estoy haciendo bien, me siento culpable, el niño no me habla, me dice que soy mala. Y ya también empecé a escuchar, ¿sí? Por talleres, por clases donde uno da, y estos temas salen mucho a la luz, ya niños más chiquitos hacen, ¿no? Como estos chantajes emocionales, ¿no? De decirle, cuando no le dejan hacer lo que quiere, el niño, digamos, me hace ese chantaje diciéndome que no me quiere, ¿sí? Y ahí es donde se nos juega este tema de mi frontera, y si estoy haciendo bien mi rol o haciéndolo mal. ¿Y qué entiendo por hacerlo bien y qué entiendo por hacerlo mal? ¿Y qué lugar nos toca? Y ahí nosotros empezamos a descubrir, ¿sí? Que nos estaría tocando, digamos, como nuestra herida, ¿sí? O sea, el niño sería nuestro termómetro para saber en qué lugar me toca. Y cuando me toca estoy hablando de esta zona también. ¿Se dan cuenta? Es una zona, digamos, como vulnerable. Por eso acá tengo a mi analógica que me acompaña, ¿sí? Es una zona vulnerable, hablamos del esternón, el pericardio, el corazón, ¿sí? Están las mamas también, el pecho. Imagínense que es, ¿no? Es esa función madre, dadora, ¿no es cierto? Desde la mirada de la decodificación, sabemos que el rol materno es un rol de protección, es un rol de nido, ¿sí? Es un rol dador. Y a veces se nos confunde esto del dador, ¿sí? De protección. ¿Y qué capacidad de protección tengo yo dependiendo del límite que estoy poniendo? ¿Estoy protegiendo menos? ¿Estoy protegiendo más? ¿Estoy sobreprotegiendo porque no quiero que mi niño sienta las heridas que yo sentí cuando me ponía en un límite extremo y yo me sentía mal? Entonces, ¿no? Ahí se nos empiezan a generar esas dudas de la función, ¿sí? Y entonces yo empiezo contándoles este relato del niño cuando es chiquito y le pongo un límite por su bien, digamos, para que pueda desarrollarse en condiciones. Y ahora hago esta nueva pregunta, o sea, cuando yo me abro en el sentido que me despego de mi propia herida, o me la empiezo a gestionar yo
como les explicaba la clase anterior, ¿sí? De estar conteniéndome y permitiendo que drene este químico, despegándome de ahí y haciendo una función de acuerdo a lo que yo vea que el niño necesita por su edad y para su evolución y crecimiento, sin tener que quedarme pegada a esa herida de madre, de si estoy haciendo bien o le estoy haciendo un daño al niño, porque en realidad estoy identificándome con mi propia herida, ¿sí? Entonces, esta es una invitación para todos, ¿sí? Y yo sé, por experiencia, por ser madre, ¿no? De 3 niños, y que cada uno me fue mostrando como distintos ángulos, me fue mostrando y me sigue mostrando, porque los niños van evolucionando y son otros los desafíos conforme ellos crecen, y son otros los límites y las normas, ¿no? Y cómo ellos van desafiando y cómo ellos van tocando distintas zonas de esa herida que todos traemos, o trauma, como se quiera llamarle, ¿no? Es esa zona, digamos, donde a uno le dolió mucho en una instancia de su niñez, y entonces es un lugar, digamos, como protegido, ¿no? Que no lo puedo tocar. Y cuando el niño me toca ese lugar, ¿no? Cuando decimos mi niño me duele, porque en realidad me está tocando mi propia herida, ¿sí? Entonces, bueno, es una instancia donde yo tengo que empezar a despegar, o sea, ¿qué es lo mío? O sea, ¿dónde está mi límite de esa herida? Y dónde yo empiezo, ¿no? A poner un límite independientemente de mi herida para el beneficio del niño, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos, ¿no? Como estas dos conjugaciones. Entonces, por un lado, yo tengo que atender esta necesidad de mí, que mi niño me la estaría espejando, ¿sí? Y por otro lado, digamos, como despegarme o desdoblarme y cumplir esa función en neutro, ¿sí? Esa función de que el niño estaría necesitando un límite, ¿sí? Independientemente de este dolor que yo pueda sentir. ¿Se entiende? Entonces, ese va a ser como el termómetro, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a estar hablando hoy. No sé, Mari. Exactamente. Sí, sí, yo lo enfoco desde el coaching, pero es en la misma línea. Entonces, yo creo que desde el rol ese de madre que tenemos, llevamos un paquete de creencias asociadas a lo que es ser una madre o ejercer de madre, ¿no? Pero realmente, ¿qué es una creencia? Porque una creencia, según el diccionario, es una idea que consideramos verdad, a la que le damos un crédito como verdadera. Entonces, realmente ahí se suelta un poco, porque es una idea. Esas ideas pueden cambiar. De hecho, ha habido evolución de creencias a lo largo de la historia. ¿Y de qué dependen esas creencias, ese paquete de creencias? Porque también es interesante que no todo el mundo tiene la misma creencia, ¿no? O sea, ¿qué es ser buena madre? ¿Qué es ser buena madre? Pues dependerá de mi experiencia, como tú has dicho, de lo que yo he vivido, ¿no? Dependerá de las consignas familiares, cómo lo hacía mi abuela, cómo lo hacía mi madre, pues yo aprendo a hacerlo así. Y también sociocultural, porque también la sociedad y el entorno nos va a marcar como unas normas de cómo debería de ser. Y eso está bien, es lo que hemos dicho. Pero ahora hay que cuestionarse, realmente, ¿qué es para mí ser una buena madre? Hacer ese listado. ¿Qué características tendría? ¿Qué implicaría para mí en mi día a día con mi hijo, ¿no? Y cuestionarse, ¿esto me sirve? ¿No me sirve? ¿Hasta dónde me sirve? No decir, esto de paquete era mi automático, es lo que yo había aprendido. Es como pararse un poco y decir, pues si hay cosas que me chirrían, porque como tú bien has dicho, me puede saltar la culpa o el exceso de carga o X. Entonces ahí estaría
habiendo algo que no funciona del todo. Me está detonando que a lo mejor dentro de ese paquete hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces sería interesante abrir eso. ¿Por qué? Porque mis creencias son las responsables de generar mi percepción. O sea, yo percibo filtrando a través de mis creencias. Y si eso es así, ese filtro va a llevar acompañado una serie de emociones. Entonces, si yo soy capaz de filtrar de otra manera, abrir mi percepción, tener otra perspectiva, también se me moverán otras emociones. Entonces, yo pensaba, ¿no? La mayoría de las personas que piensan que es ser una buena madre. Yo voy a tirar así unas cuantas ideas y cada uno tiene que hacerse, como dijimos la semana pasada, su propia receta. Entonces, una madre tiene que ser nutricia, ¿no? Una madre tiene que proveer, tiene que satisfacer las necesidades de su hijo. Y está bien, es su función. Tiene que cuidarlos, arroparlos, contenerlos, educarlos y acompañarlos. Pero ahora yo me pregunto, como tú decías, ¿hasta dónde? Claro. ¿Cuándo pongo esos límites? O sea, está bien acompañarlos cuando son pequeñitos, cuidarlos, satisfacer las necesidades, pero eso tiene que ir evolucionando. Y muchas veces no evolucionamos eso precisamente por lo que tú has dicho. Desde mi experiencia, me resisto a dejarlos cometer errores, que aprendan por ellos mismos, porque van a sufrir. Entonces yo no quiero que sufran. ¿Pero por qué? Porque yo sufrí en su momento. Pero perdemos de vista que gracias a eso yo aprendí, yo maduré. Quizás le estoy robando la posibilidad de que se desarrollen, de que maduren. Entonces, ¿dónde está? Como decíamos la semana pasada, ¿no? ¿Dónde está mi responsabilidad? Aquí. Y yo no puedo invadirla asumiendo responsabilidades que no son mías, estoy invadiendo el desarrollo de la otra persona. Por mucho que lo ame, y lo hago desde lo mejor, porque aquí nadie dice que se haga de mala, se hace porque los quieres. Lo haces porque quieres lo mejor. Pero cuestiónate, ¿realmente es lo mejor? ¿Y lo mejor para quién? Sí, tal cual. Porque a lo mejor es para mí, para mi tranquilidad. Porque sé que van a estar en un entorno controlado. Pero luego llegará un momento en el que estos niños crezcan, se hagan adultos y no sean responsables. Porque no sepan ser responsables. Porque no le hemos brindado la oportunidad de hacerse cargo. No tienen herramientas. Y entonces, ¿qué van a hacer? Es que tenemos ahí el peligro-oportunidad. Totalmente, totalmente. Ahora que estabas hablando de eso, ¿no? De esta capacidad y esta función madre, yo lo veo también como muy relacionado con la función pareja. Muchas veces, porque esa herida, independientemente de lo que nosotros hayamos vivido en nuestra infancia, también está relacionado con la pareja, porque esto de la madre nido, ¿no? La protección, si la madre no se siente protegida, ¿sí? No puede proteger al niño. Y por más que nosotros querramos, esto es una función inconsciente, ¿sí? Es la función de madre, pero a nivel inconsciente. Independientemente estamos hablando de pareja, cualquier pareja, ¿no? No estamos definiendo, ¿no?, lo que es una pareja. Independientemente de esto, es a nivel inconsciente de sentir la protección. Y si yo me quiero, por más que yo me sienta la super mujer o la super madre que lo hace todo y tal,
en el inconsciente está este desfasaje. O sea, yo me tuve que sentir protegida, suponte en esa herida que estamos hablando en la infancia, querida, ¿sí? Y luego traslado eso a la pareja, sentirme protegida para generar la capacidad de protección. Por lo general hay como desfasajes. A eso le llamamos, ¿no?, herida, o esos síntomas de dolor o de abandono o de desprecio, en fin, ¿no? O de no pertenencia. Entonces, ahí es donde, ¿no?, está como ese caldo de cultivo, ¿sí?, donde mi hijo me va a estar espejando esa herida también, ¿viste? Hay un libro muy bueno que se llama Tu hijo, tu espejo, y habla justamente de esto, ¿no?, de que me va a estar espejando mis heridas, mis disfunciones, ¿sí? Entonces, todo lo que yo vaya generando en conciencia, en darme cuenta de esos desfasajes, y ya no es por cuestiones de si me querían o no, digamos que esto es algo que lo traemos todos los humanos, el bebé desde que nace, ¿sí?, y sale de ese mundo uterino, ya sufre, digamos, ese trauma de separación, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿no?, sus distintas etapas evolutivas que tienen que ver con eso, ¿no?, la conciencia de separación, que es la primera etapa. Entonces, y saber que el límite es una función que le va a dar al niño que en el futuro va a ser su capacidad de alcance. Entonces eso es algo que nosotros lo tenemos que tener como muy a vista. Y es necesario empezar a separarnos de esa herida, ¿sí? Porque es eso, le estamos quitando esa capacidad al niño de otras respuestas, de otros alcances. Y no son los mismos límites en esa primera infancia que en esa segunda infancia y que ya ha entrado a la etapa adolescente, cuando el niño entra en una etapa reflexiva y donde necesita otro tipo de límites. Entonces nos invita también a nosotros como padres a madurarnos en esas limitaciones mías internas, ¿sí?, y ese límite hacia afuera. Entonces, bueno, ¿no?, es un ejercicio continuo que uno en el rol y en la función de padre tenemos que ir como evolucionándolo. Sí, porque no es solamente eso, educar y que tu hijo evolucione, es que tú también tienes que evolucionar con él, es como un acompañamiento mutuo. Exactamente, totalmente. Así es. Exacto. Es un autoaprendizaje, ¿no es cierto?, como padres. Total, total. Aprendemos a la par, sí. Sí. Entonces, por eso es interesante cuestionarse esto tranquilamente y ser muy honesto con uno mismo para poder ver dónde estamos. Si es que volvemos a lo mismo de la vez anterior, tenemos que ver dónde estamos y posicionarnos en el lugar donde realmente sí tenemos capacidad de acción, que es observándonos a nosotros mismos y viendo dónde nos saltan esas emociones, nos saltan esos pensamientos, tenemos esos bloqueos, esos desbordes. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de poder cambiar la perspectiva y sobrellevar o mejorar este acompañamiento. Es la manera de ir creciendo. Entonces, dejaremos luego en la descripción del vídeo una serie de preguntas para que cada uno, cuando quiera, las vaya contestando. Y de esta manera ir abriendo y generando eso, tu propia receta de, esto sí, esto no, esto me vale, esto ya no me vale, no pasa nada. Muy bien, genial. Yo también quería dejar como unos 4 conceptos, aparte del pequeño ejercicio que vamos a hacer para seguir trabajando la zona de arriba, ¿sí? Así como que toda relación, independientemente hijo, ¿no?, que también puede ser cualquier vínculo, me va a estar hablando de mí mismo, ¿no es cierto? En esto, porque justo salió el tema, ¿no? Tu espejo, tu hijo, tu espejo, o sea que cada relación va a estar hablando de mí, ¿sí? Esto es un tema también muy profundo, en algún momento lo abordaremos, y que detrás de
cualquier comportamiento, ¿sí? Siempre hay una intención y hay como un pulso que me lleva a ese comportamiento, pero también hay un beneficio. O sea, que si yo repito esa situación compulsiva y ya estoy cansado, evidentemente tiene una función de beneficio, ¿sí? Ya sea si yo me victimizo, ¿sí? O me creo el victimario. Entonces, bueno, hay algo ahí que todavía está en mi zona de confort y que necesita como ser visto, ¿sí? A eso le llamamos beneficio, ¿no es cierto? Porque todavía no pude expresar mis necesidades tal cuales y estoy esperando que el otro me las gestione, ¿sí? Como cuando era niño. Y entonces en la edad adulta estamos llamados a autogestionar nuestras propias necesidades. Y a veces eso, en otro concepto también, se afronta a través de los miedos, ¿sí? Porque a veces creo que cuando voy a afrontar eso, el otro ya no me va a querer, el otro me va a dejar a un lado, ¿sí? Entonces, bueno, contemplar esto, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué este comportamiento? Porque hay un miedo detrás. ¿Cuáles son esos miedos? Tal vez es heredado, lo que hablaba María José, de mis ancestros, de mi abuela, de mi madre, tal, ¿no? Y que saber también que cualquier cambio comienza en mí. Y eso va a generar una instancia de incertidumbre, va a generar tránsitos de incomodidad, ¿no es cierto? Porque vamos a estar ahí como separándonos, ¿no? Separándonos de lo que yo estoy sintiendo y de cuál es mi rol, ¿no? Entonces se genera incomodidad, incertidumbre, y todo eso se vive, ¿no? En esta zona, como siempre hablo, ¿no? Es la primera zona de impacto y es una zona de mucho dolor. Y en esa primera infancia, donde todo lo que yo siento es a nivel corpóreo, ¿sí? Es todo analógico, es corpóreo, es ahí donde yo cuando empiezo mi segunda etapa, que es la adolescencia, digamos como que quiero separarme de ese analógico y empezar con mi zona reflexiva y racional. Y cuando llegamos a adultos, que sería la tercera vuelta, así alrededor de los 30, es cuando tengo que integrar las dos fases. Pero llegamos a la edad adulta y esto se nos va pasando de largo. Y están los 40 y están los 50 y ya estoy entrando en la menopausia y se me agolpona toda la cantidad de cosas que no pude gestionar en un momento determinado. Entonces, bueno, estamos ante una gran posibilidad de espacio temporal de hacernos conscientes de que estas dos etapas las tenemos que fusionar. La analógica y la racional, ¿sí? El discurso y lo que siento. Por eso, en este sentir, que es esta zona, es la que vamos a estar abordando hoy. No sé si vos tenés algo más que compartir antes de hacer el ejercicio, si querés. No sé. Solo una pinceladita, porque sí es cierto que eso, como tú dices, ahora la vida nos pide coherencia entre lo que sentimos y lo que pensamos, que es integrar estas dos fases. Claro. Y yo quería terminar antes de que tú empieces con el ejercicio, simplemente con la frase de no es lo que me pasa, sino lo que yo hago con lo que me pasa. Entonces, es ahí lo que tú decías, somos responsables y el otro nos espeja, pero no es lo que haga el otro, es lo que yo interpreto, lo que yo hago con lo que hace el otro. Claro, ahí está la gran oportunidad, ¿no? Total. Muy bien. Bueno, este ejercicio entonces nos va a invitar a descalzarnos como siempre, a tomar contacto, ¿sí? De los pies con la tierra, con el suelo, a sentir esas piernas, a sentir esa conexión con la tierra, ¿sí? Independientemente de que estemos sentados. Sentimos nuestras caderas, que también es una zona, ¿ves? Es una zona también nido, esto es muy importante también, ¿no? Sentimos toda nuestra columna, y ahí nos vamos a quedar, en la parte alta de la columna, la vamos a sentir nuestro cuello, vamos a sentir nuestra cabeza, y vamos a colocar la mano izquierda debajo de la mano derecha, perdón, debajo de la axila izquierda, ¿sí? Toda la mano como traspasando un poquito, y la mano derecha por encima del hombro derecho. La mano derecha dije, no, la mano izquierda. Y ahí vamos a sentir el contacto.
de los dedos en el cuerpo. Voy a sentir como si fuera un abrazo, este primer contacto conmigo misma, conteniéndome, generando un espacio de autocontención. Y después de tener esta conciencia de contacto, vamos a mover de lado a lado las dos manos, a un lado y al otro, inspirando y exhalando a tu ritmo, a tu tiempo. La idea es poder abrazar todas esas incomodidades, a poder abrazar esa herida profunda, autogestionar las necesidades que siento. Muy bien. Quedamos en el medio. Bajamos las manos, las colocamos sobre las rodillas, sobre las piernas. Observa cómo respiras ahora. Inspiro y exhalo. Y ahora vamos a colocar la mano izquierda debajo de la axila derecha y la mano derecha encima del hombro izquierdo, al revés. Ahora lo hacemos al revés. Y vamos a mover de lado a lado, como mejor pueda, acompañando con la cabeza. Vamos a sentir esa zona posterior que tal vez no la tenga incluida en mi día a día, ¿no? Y pueda sentir como esas cargas. Y entonces ahí acompañas con tu respiración, acompañas con tu cabeza, de lado a lado, sintiendo cómo las caderas te acompañan en este movimiento. Muy bien. Quedamos en el medio. Y ahora vamos a llevar codos a un lado, cabeza al otro. Codos a un lado, cabeza al otro. Codos a un lado, cabeza al otro lado. Muy bien. Y lentamente bajamos los brazos. Volvemos a respirar, sentimos si hay más capacidad de espacio. Me siento como estoy para poder integrar todo esto, ¿no? Que sentíamos como alejado de mí, esa zona de rechazo. Me respiro ahí. Y el último ejercicio, vamos a volver a poner las manos como al principio, la derecha debajo de la izquierda en el hombro derecho, y vamos a subir los dos codos hacia arriba, junto con mi cabeza, y luego hacia abajo, cabeza abajo. Quiero que sientas ahora cómo la cintura, cómo la cadera te acompaña en este movimiento, igual que la cabeza. Una última vez. Descruzamos brazos. Abrimos brazos. Volvemos a sentirnos. Sentimos cómo estoy, tal vez con mayor capacidad de respirar, ¿sí? De respirar esta situación tal vez incómoda o algún miedo profundo, ¿sí? Para gestionar esta necesidad. Estos químicos que a veces no nos entran, ¿no? Que se nos desbordan, que no los podemos contener. Entonces voy generando esos espacios de autocontención y cuanto más autocontención voy generando, mayor capacidad de contención hacia afuera, ¿sí? Lo que es adentro es afuera y es una y otra vez. Y se hace despacito. Entonces este proceso lento que estamos compartiendo con María José
muy lentamente, ¿sí? Semana a semana. Es para que de a poco vayamos acompañándonos en estos procesos, ¿vale? De conciencia, de aplicar conciencia en nuestro día a día, en nuestras emociones, ¿sí? En nuestra parte biológica, que es muy importante volver al analógico, para que el analógico, biológico y el racional, ¿sí? Vayan conjugando. Esa es la gran idea. Maravilloso, Ana. ¿No? Llegamos al final. Sí, yo creo que con esto ya es suficiente. Hay que ahora digerirlo. Eso, muy bien. Y como toda buena digestión, hacer un aprovechamiento. Exacto. Una pausa y aprovechamiento para digerir todo esto. Bueno, un gustazo, compartir contigo en estas microcápsulas de perspectiva doméstica. Lo mismo digo. Y ya está, le emplazamos a la próxima cápsula. Eso, muy bien. Y recordarle eso que tienen abajo, le vamos a dejar en la descripción las preguntas y ya está. Y esperemos que le haya sido de utilidad. Eso, exactamente. Que puedan hacer un aprovechamiento, ¿no? De estas herramientas que son muy importantes en estos días. Un feliz día para todas las mamás, el día domingo, ¿vale? Exactamente, feliz día. Gigante. Y a funcionalizar el rol, ¿eh? Exactamente. Venga, beso. Nos vemos. Adiós.